En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Como os decía al principio de la misa, resulta sorprendente, y la Iglesia sabe por qué lo hace, que al día siguiente de celebrar el nacimiento de Jesús estemos ya celebrando la muerte de alguien que ha querido seguir a Jesús hasta el final. Hoy es San Esteban, el primer mártir, protomártir. Es una lección, es una enseñanza, es algo que tenemos que tener siempre presente. El seguimiento de Cristo implica persecución. A veces es una persecución sangrienta, existe, sigue existiendo. Otras veces es una persecución blanca, sin sangre, pero de ironía, de desprecios, a veces de perder un puesto de trabajo o de verte postergado. A veces la persecución está en la propia familia, no te entienden, se burlan de ti, y otras veces en el lugar de trabajo, en fin, a veces también, por desgracia, dentro de la propia Iglesia. Tenemos que estar preparados para eso, dispuestos por amor a Jesús, por agradecimiento a Jesús, dispuestos a la persecución. Pero al cristiano, al católico, no se le exige solo eso. Y creo que eso es lo más importante que hoy nos recuerda San Esteban, su forma de morir. No nos pide el Señor que estemos dispuestos a morir por Él. Esto es una parte de lo que nos pide. Nos pide que además de eso estemos dispuestos a morir como Él, por Él y como Él. ¿Y qué significa ese como Él? Significa perdonando a nuestros enemigos. Cuando te sientes atacado, incluso cuando te sientes atacado sabiendo que tienen algo de razón, pero mucho más cuando te sientes atacado de forma injusta, es imposible, no es que sea difícil, es que es imposible evitar el sentimiento de rencor, el deseo de venganza. Es imposible evitar el sentimiento, es imposible, pero sí es posible evitar el consentimiento. Ahí está el como Cristo. Tú tienes ganas, lo mismo que tienes frío cuando hace frío o calor cuando hace calor, tú tienes ganas de devolver mal por mal. Tú tienes ganas de decir se va a enterar y lo dices o no lo dices, pero lo sientes. Pero entre el sentimiento y el consentimiento pasa la gracia de Dios y la respuesta del hombre. Tenemos que estar dispuestos no solo a morir por Cristo, sino a morir como Cristo. Y morir como Cristo significa amar a nuestros enemigos, hacer el bien al que nos ha hecho o nos está haciendo el mal. Cuando somos capaces de vencer el rencor en nosotros, el odio en nosotros, que es inevitable, repito, que lo sintamos, pero no es inevitable que lo consintamos. Cuando somos capaces, con la gracia de Dios, de hacer esto, en el martirio de sangre o en el martirio blanco, entonces es cuando estamos siguiendo a Cristo como Cristo quiere ser seguido. En la vida el Señor nos lo dice, tendréis luchas, pero la gran victoria no es solo la de ser fiel a Jesucristo, sino la de ser fiel a Jesucristo sin que se te amargue el carácter, sin que te llenes de rencor o de rabia hacia la persona o hacia las personas que te están haciendo daño. Esa es la gran lucha de cada día. Cuando eso lo aplicamos a nuestras circunstancias, cada uno tiene las suyas, un vecino que te incomoda, un familiar, una persona dentro de la iglesia, o quien sea, ¿no? Tú notas cómo crece en ti
al menos en determinados momentos, el rencor hacia esa persona. El rencor está haciendo tanto daño, o me está haciendo daño, o está haciendo daño a la iglesia, o está haciendo daño a mi familia. Notas que es como una hierba amarga que crece en ti. Ahí es donde está el gran trabajo de la vida. Morir por Cristo, sufrir por Cristo y hacerlo como Cristo, sin rencor. Rezando por nuestros enemigos, haciendo el bien a aquel o aquellos que nos están haciendo el mal, y por encima de todo, confiando en Dios, confiando en el Señor. Él sabe por qué permite, Él sabe. A nosotros lo que nos toca es aceptar el misterio de no entender por qué lo permite, y aceptarlo como lo aceptó San Esteban. Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Libra a tu pueblo, protege a tu pueblo del desastre que está causando esta persona. Pero, Señor, no le tengas en cuenta este pecado y ayúdame a mí, Señor, a no tener rencor en mi corazón. Que así sea.